La presión bajó. 70/40. Adrenalina intravenosa ya. La voz de Danilo Rogachiov atravesó como una espada el tenso silencio del quirófano. Rápido. La luz verdosa de las lámparas se reflejaba en el sudor que corría por las sienes del cirujano. Sus dedos, envueltos en guantes esterilizados, se cernían sobre el pecho abierto del paciente. Su corazón, un conjunto de músculos temblorosos bajo sus manos, latía irregularmente, amenazando con detenerse en cualquier momento. Doctor Rogachiov, ¿no sería hora de...? Empezó a decir vacilante el anestesista. No. La respuesta fue seca y categórica. Aún no es momento de darse por vencido. Sobre la mesa Ignat Semyonovich Burtsev, 45 años, tornero de un barrio obrero. 4 horas antes había llegado al hospital con un infarto agudo. Ahora su pecho estaba expuesto como las páginas de un libro, y Danilo estaba leyendo una historia de resistencia. La circulación se está recuperando, comentó Lidia Stepanovna, jefa de enfermeras, mirando los monitores, pero sigue siendo crítica. Él asintió sin apartar la mirada del campo quirúrgico. El momento más delicado estaba por llegar, colocar el injerto en la arteria dañada. Un temblor, un segundo de duda, 1 milímetro de error, y ese hombre desaparecería para siempre. En casa lo esperaban 3 niños. Y una esposa inválida, dependiente de él. De repente las luces parpadearon. Danilo sintió una presencia a su lado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, casi palpable. Unas manos invisibles cubrieron las suyas, cálidas como el sol de verano. No te rindas, hijo. Cada vida es sagrada. La voz de su padre sonó tan clara que instintivamente giró la cabeza. Pero en la sala solo el equipo estaba concentrado, cada uno en su rol. ¿Todo bien, doctor?, preguntó Lidia Stepanovna al ver su expresión. Sí, tragó. Abrazadera. Sus dedos adquirieron una precisión sobrenatural. Cada movimiento fue calculado, al milímetro. La zona más compleja de la embarcación, que parecía inoperable, cedió como guiada por una fuerza mayor. Increíble, murmuró el asistente mirando el monitor. La presión se estabiliza. 1 hora más tarde, Danilo le dio los últimos puntos, cerrando el pecho de Ignat. El corazón latía constantemente. Se restableció la circulación. Si no hay complicaciones, el pronóstico es bueno, dijo, quitándose los guantes. Vigilarlo en la UCI cada media hora. Informes detallados. Lidia Stepanovna sonrió y se quitó la máscara. Hoy realizó otro milagro, doctor. No fui yo, negó con la cabeza. Éramos nosotros. La sala de los médicos lo recibió con un silencio pesado y olor a café frío. Danilo se hundió en el sillón y se desabrochó el abrigo. La fatiga lo aplastó como si fuera plomo. Tercera cirugía en menos de 24 horas, la segunda en estado crítico. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada en madera rústica, un niño de 13 años, pecoso, de ojos brillantes, sentado sobre los hombros de un hombre alto y uniformado. Padre e hijo Rogachiov, frente a un control militar. Marzo de 2003. La última foto feliz. Extendió la mano y sostuvo el retrato contra su pecho. Estuviste allí, papá, susurró. En el quirófano. Escuché tu voz. Afuera, la nieve de enero brillaba en las calles dormidas de Zarekie. Cerró los ojos y el recuerdo lo llevó al día en que se despidió. No te preocupes, hijo. Son solo 3 días. Volveré a tiempo para tu partido de baloncesto. Lo prometo. El padre sonrió, alborotándose el cabello. Un viaje a Moscú. Firmar un contrato importante. 3 días que se convirtieron en 21 años. Su celular vibró, sacándolo de sus recuerdos. Vera Nikolaevna, la vecina. Lamento llamar tan tarde, Danilochka. Su voz sonaba angustiada. ¿Es tu madre otra vez? Se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que algo se rompía en su interior. ¿Qué pasó, Vera Nikolaevna? Siempre es lo mismo, suspiró. Se despertó gritando que Alexei Danilovich la llamaba, que tenía dolor. Lloró toda la noche. Le traje té, medicinas. Pero sabes que no sirve de nada. Lo sé, repitió Danilo. Dile que estoy de guardia. Iré allí por la mañana.
Ya lo dije. Sé fuerte, querida. Colgó apoyando la cabeza entre las manos. Cada una de esas conexiones desgarró más que el cuchillo más afilado en una cirugía. Su madre se negó a dejar atrás el pasado. 21 años esperando, creyendo, esperando. Y cada año, esa fe erosionaba un poco más su cordura. Un suave golpe en la puerta. Entré. Lidia Stepanovna, ya vestida de civil, entró con una taza de té humeante y unos bocadillos. Aquí. No has comido nada desde ayer. Gracias, sonrió con cansancio. Siéntese un rato. La enfermera. Hermeira se sentó frente a él. Su rostro, marcado por líneas de preocupación, rebosaba comprensión. 6 años trabajando juntos. Ella conocía todos sus dolores. ¿Cómo está nuestro Ignat Semyonovich? Preguntó tomando un sorbo. Estable, suspiró. Sabes, hablé con su esposa antes de la cirugía. 3 hijos. Ella es una inválida de segunda clase. Se fracturó la columna en un accidente en la fábrica. La fábrica cerró hace 3 años. En la ciudad no hay trabajo. Ignat trabajó en 2 lugares para mantener a su familia. De ahí el corazón. Si no fuera por usted, doctor, si no fuera por nosotros, corrigió Danilo. Aún así, ella negó con la cabeza. ¿Cómo? Injusto es este mundo. Algunos nadan en el lujo, otros. Ignat apenas logró aceptar la emergencia. No hay vacantes, dijeron. Como si una vida fuera menos importante que un número. Danilo se limitó a asentir. Esa idea lo había perseguido desde que eligió la medicina. Los ricos tienen acceso a las mejores clínicas del planeta. Los trabajadores comunes y corrientes dependen de los milagros. El teléfono volvió a sonar, cortando el silencio. Fue la recepción. Doctor Rogatchov. Accidente grave. Víctima en estado crítico, politraumatismo, hemorragia interna. Necesita cirugía urgente. Ya voy, se levantó. Prepara la habitación. Espera, la voz al otro lado de la línea vaciló. El director ordenó que se negara la hospitalización. Paciente indocumentado. Parece un vagabundo. ¿Qué? No lo creía. ¿Dónde está Coltilín? En la recepción. Estaré allí pronto. Lidia Stepanovna lo miró alarmada. ¿Qué fue? Coltilín se negó a asistir al accidente porque el hombre no tenía documentos. Es un mendigo, dijo. Ella sacudió la cabeza con amargura. Siempre lo mismo, dinero por encima de todo. Para él, una vida es solo una línea más en un informe financiero. Mientras caminaba hacia la recepción, Danilo sintió un extraño escalofrío recorriéndole la espalda. Una intuición de que esa noche lo cambiaría todo. Junto a las escaleras, una pequeña ventana daba al patio interior del hospital. Miró distraídamente y se quedó helado. Una golondrina golpeaba el cristal, desesperada. A mediados de enero, cuando ya todos los pájaros deberían estar en el sur, ella se arrojaba contra la ventana, como si intentara entrar. Se le acababa el aire de los pulmones. En el pecho de su padre había un tatuaje, una rosa de los vientos con una golondrina en el centro. Es mi amuleto, hijo, dijo Alexei Danilovich. La golondrina siempre encuentra el camino de regreso, pase lo que pase. El pájaro aleteó una vez más y desapareció en la oscuridad. Danilo parpadeó con incredulidad. ¿Fue solo cansancio? ¿O algo más? Ese sentimiento inquietante y al mismo tiempo extrañamente esperanzador, lo acompañó mientras atravesaba las puertas de la sala de emergencias. No te rindas, hijo. Toda la vida es sagrada. El aire pesado mezclaba olores a humedad, alcohol y desesperación. Danilo avanzó y sus ojos encontraron inmediatamente al director Coltilín, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojillos inyectados en sangre de desprecio al verlo. ¿Y Rogab? Arrastró la voz, sarcástico. ¿Decidiste jugar al héroe? Tu turno, por cierto, terminó. ¿Dónde está el hombre herido? Danilo ignoró la provocación. Coltilín inclinó la cabeza hacia la sala de examen. Su cliente está ahí. Pero le advierto, no hay dinero en el presupuesto para tratar este vagabundo.
Si insiste, lo descontaremos de su salario. El joven cirujano pasó junto a él en silencio, como si el director ni siquiera existiera. Dentro de la habitación, la enfermera y el médico de turno examinaban al hombre en la camilla. Al verlo, sus rostros se iluminaron de alivio. Gracias a Dios, doctor, está aquí, suspiró la enfermera. No sabíamos qué más hacer. Danilo se acercó y algo en su interior se contrajo. El paciente debía tener entre 55 y 60 años, pero la vida le había tallado una máscara de sufrimiento. Las arrugas no eran las que el tiempo escribe con sabiduría, sino cicatrices talladas por la mano despiadada de la miseria. Cabello blanco enredado en sangre y tierra. Un rostro exhausto como tallado en madera ennegrecida por el tiempo. La piel, estirada sobre los huesos de los pómulos, revelaba todos los contornos del cráneo. Su ropa es un insulto a la dignidad humana, una chaqueta rota, que alguna vez fue un mono azul de trabajador, pantalones desteñidos hasta el gris, botas con suelas unidas por alambre. Y el olor no era solo suciedad, era el hedor a desesperanza, ese aroma único que emana de aquellos que han dejado de creer que todavía hay un lugar para ellos en este mundo. ¿Qué le pasó?, preguntó Danilo poniéndose los guantes con manos firmes. Atropellado en el camino, respondió. El doctor. El conductor lo trajo y se fue. Sin documentos, sin identificación. Presión crítica, pulso filiforme, múltiples fracturas de costillas, sospecha de rotura de bazo y hemorragia interna. Ya le hemos administrado analgésicos y suero, pero... Preparar el quirófano, interrumpió Danilo. Ahora... ¿La autorización del director? La enfermera vaciló. Asumo la responsabilidad. Fue entonces cuando entró Coltilín, arrugando la nariz con disgusto mientras se acercaba a la camilla. Dios mío, que huele mal. Estos parásitos se multiplican como las ratas. Miró al hombre con desprecio. Que este borracho muera en la alcantarilla, que es donde pertenece. ¿Por qué desperdiciar recursos hospitalarios con alguien que se arrojó debajo de un coche? Danilo se enderezó lentamente. Había algo en su mirada que hizo que el equipo retrocediera instintivamente. Todavía tiene el corazón que late, dijo en voz baja, pero con una firmeza que cortaba como una espada. Eso es suficiente. Coltilín rió secamente. Ah, El Salvador. ¿Vas a pagar de tu propio bolsillo entonces? ¿Y las medicinas? ¿Y la cama? ¿Y la comida de este individuo? Sí, respondió Danilo sin pestañear. Si es necesario, yo cubriré los gastos. Ahora, les pido que se hagan a un lado y nos dejen trabajar. El director abrió la boca para replicar, pero algo en el rostro del cirujano le hizo retroceder. Se limitó a una sonrisa amarga. Está bien, Rogab. No vengas llorando más tarde. Y se fue dando un portazo. El quirófano se llenó del zumbido mecánico de los equipos y de las órdenes cortas de Danilo. La vida de ese hombre se deslizó entre sus dedos como arena. Presión cayendo. Gritó el anestesiólogo. 60/30. Pérdida de sangre crítica. Repitió el asistente. El bazo estaba casi partido por la mitad. Danilo trabajó en silencio con rapidez y precisión. Sus manos se movían con la misma precisión que horas antes, cuando había salvado al cerrajero Ignat. Pero algo le dijo, este será diferente. Liudia Stepanovna, convocada apresuradamente, permanecía a su lado como una leal escudera. Hoy vas a realizar un milagro, Daniil Alexievich, murmuró entregándole los instrumentos. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondió secamente. Una hora más tarde, los monitores empezaron a pitar. Asistolia. Anunció el anestesista. El corazón se detuvo. Iniciando reanimación. Ordenó Danilo. Adrenalina, directo al miocardio. La larga aguja penetró en el corazón paralizado. Comenzó el masaje cardíaco rítmico implacable. Vamos, respira. No mueras ahora. Alguien debe estar esperándote. Silencio. Solo el pitido agudo de los dispositivos, que marca la ausencia de vida. Otro shock. Danilo tomó el desfibrilador. Por supuesto. El cuerpo tembló en la camilla, pero el corazón permaneció en silencio. Dios nos ayude, susurró Liudia Stepanovna.
Por primera vez en aquella operación, Danilo sintió miedo. Un resfriado que paralizó. Ese hombre murió en sus manos. Un hombre sin nombre, sin rostro, sin nadie que llore por él. Más adrenalina. Ordenó, reanudando el masaje con fuerza inhumana. No te atrevas a morir, ¿oíste? Al cuarto choque el corazón finalmente tembló. Débil, vacilante, pero apareció una línea sinuosa en el monitor. Actividad del corazón. Exclamó el anestesista, aliviado. La cirugía continuó. 2 horas de tensión insoportable. Y luego otra parada. Daniil Alexievich Liudia Stepanovna miró la línea recta en el monitor con voz temblorosa. Tal vez sea el momento. Hemos hecho todo lo que hemos podido. No. Rugió Danilo, agarrando nuevamente el desfibrilador. Hoy no. Había algo desesperado en sus movimientos, como si no solo estuviera luchando por la vida de otra persona, sino por algo que le pertenecía. Y entonces sucedió lo imposible. En la habitación estéril y herméticamente cerrada apareció una golondrina. Nadie vio por dónde entró. Simplemente estaba allí, arremolinándose sobre la mesa de operaciones como un pequeño torbellino de plumas oscuras. ¿De dónde vino este pájaro? El asistente se sobresaltó. Danilo miró hacia arriba. La golondrina trazó un círculo sobre el pecho del paciente y revoloteó, batiendo sus alas, como si observara. En sus ojitos redondos Danilo creyó ver algo humano, una petición, una esperanza, un llamado. Un extraño calor recorrió sus manos. Volvió a coger el desfibrilador. Por supuesto. El cuerpo tembló. Y en el monitor apareció un ritmo débil pero constante. Increíble, murmuró el anestesista. Ha vuelto. La golondrina dio otra vuelta y desapareció tan misteriosamente como había llegado. Nadie tuvo tiempo de darse cuenta de dónde venía. La cirugía entró en su fase final. Danilo estirpó el bazo destrozado, estancado. Después de la hemorragia, suturó las roturas internas. Ya solo faltaba cerrar la incisión. Empiecen a suturar, ordenó, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Mientras el asistente comenzaba a limpiar la piel del paciente, Danilo miró distraídamente su pecho y se quedó paralizado. Debajo de la piel pálida, marcada por cicatrices y moretones, un tatuaje descolorido pero reconocible, una rosa de los vientos con una golondrina en el centro. Idéntico al de su padre. Sus manos empezaron a temblar. El aire de sus pulmones se convirtió en hielo. El tiempo se detuvo. ¿Daniil Alexievich? Llamó alarmada Liudia Stepanovna al notar su expresión. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Pero Danilo ya se había alejado de la mesa, jadeando, con los ojos fijos en aquellos rasgos tan familiares. El mundo que los rodeaba se desmoronó en manchas borrosas, como acuarelas bajo la lluvia. Es el tatuaje, susurró con los labios blancos. He visto esto antes. Se arrancó los guantes con un gesto repentino, como si le quemaran las manos, y irrumpió por la puerta del quirófano, dejando atrás a un equipo médico atónito, con sus instrumentos todavía suspendidos en el aire. El pasillo vacío se tragó sus pasos descontrolados. Se apoyó contra la fría pared, deslizándose hasta el suelo como un muñeco de trapo con los hilos cortados. Sus manos temblaban contra su rostro, sus hombros temblaban con sollozos que no podía, y no quería, contener. Lágrimas calientes recorrieron sus dedos, mezclándose con el sudor frío en su frente. Una sola idea martilleaba en su cráneo, demencial, imposible y sin embargo, la única posible, es él. ¿Mi padre? Su corazón latía tan violentamente que Danilo sintió que sus costillas amenazaban con romperse. Intentó respirar, pero el aire se convirtió en cuchillos en su garganta. Cada respiración era una batalla perdida, como si sus pulmones hubieran olvidado su función más básica. El pánico lo envolvió en olas negras, arrastrando consigo fragmentos de un pasado que nunca debería haber regresado. El niño de 13 años, saludando a su padre en el tren, su madre llorando silenciosamente sobre su almohada a las 3 de la mañana, los avisos de desaparecidos amarillentos en las páginas de los periódicos, los interminables viajes a la comisaría, la esperanza menguándose gota a gota, como cera derritiéndose en una vela sin piso. Y ahora ese hombre. Un mendigo al borde de la muerte, destrozado por la vida, con la misma rosa de los vientos tatuada en el pecho.
Padre, repitió Danilo en un susurro ronco, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre el sucio linóleo del pasillo, su espalda deslizándose por la pared. ¿Serías tú? ¿Dónde has estado todos estos años? Regresó a la consulta de los médicos como un sonámbulo, con los pies moviéndose instintivamente y las manos todavía temblando. Lidia Stepanovna quiso seguirlo, pero algo en sus ojos, un dolor tan profundo que no podía expresar con palabras, la detuvo en el umbral. Hay heridas que ni el tiempo ni la compasión pueden sanar. Cerró la puerta detrás de él con un ruido sordo. Los archivos volaron de los armarios y los papeles se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Hasta que al fondo del cajón más bajo, debajo de una pila de revistas médicas amarillentas, sus dedos encontraron lo que buscaban, un sobre gastado, con los bordes deshilachados por el tiempo. En el interior, las pocas fotografías que siempre llevaba consigo, como amuleto contra el olvido. Tiene que estar aquí. Tiene que ser. Sus dedos febriles repasaban las imágenes, Nochevieja de 2001, la sonrisa de borracho de su padre con un sombrero de papel. Vacaciones en Crimea, piel quemada por el sol. El cumpleaños de mamá, el pastel con velas parpadeantes. Y luego. Verano de 2002. La dacha en las afueras de Moscú, un julio abrasador. El padre con la camisa arremangada, podando los arbustos, el torso desnudo bajo el sol alto. Danilo agarró la foto, acercándola a sus ojos hasta que los detalles saltaron como cuchillos, la rosa de los vientos, la golondrina en el centro, el pequeño defecto en el cuadrante izquierdo de la brújula, una falla en la línea, casi imperceptible como una cicatriz. Idéntico. Idéntico al que había visto hacía unos minutos, grabado en la piel arrugada y llena de cicatrices de aquel hombre sin nombre. Las piernas fallaron. Cayó sobre la silla y la fotografía tembló en sus manos como una hoja de otoño a punto de caer de su rama. Dios mío, escapó entre un gemido. Eres tú. Realmente eres tú, papá. Los recuerdos lo invadieron como una marea traidora. Danilo a los 12 años, sentado en los escalones del porche, mirando a su padre partir leña. El sol bailando sobre la piel bronceada, iluminando el tatuaje como un signo divino. Padre, ¿por qué elegiste una golondrina? Alexei Danilovich sonríe y se seca el sudor de la frente con él. Antebrazo. ¿Sabías, hijo, que la golondrina es un ave especial? Los marineros creían que ella siempre los guía a casa. No importa que tan lejos nos lleve el destino, él señala el camino de regreso a la orilla. ¿Eras marinero? No, se ríe el padre, sacudiendo la cabeza. Pero nosotros, los ingenieros militares, también navegamos por mares de información. Este tatuaje es mi talismán. Volver siempre contigo y con tu madre. Alexei Danilovich Rogachiov. Ingeniero militar de un instituto secreto. Especialista en sistemas de comunicación. Un hombre brillante y justo, el pilar de la familia. Marzo de 2003. Una mañana gris en la estación de tren. El padre con la maleta en la mano, de viaje de negocios a Moscú. ¿No te vayas, papá?, pregunta Danilo, de repente con la voz quebrada. Tengo un mal presentimiento. El padre le acaricia el pelo, alborotándolo con cariño. No tengas miedo, hijo. Volveré pronto. Solo quedan 3 días para firmar un contrato para modernizar los sistemas de comunicaciones del ejército. Un proyecto que vale millones. Confían mucho en mí. Y luego, con un brillo en los ojos, cuando vuelva, no me perderé tu partido de baloncesto por nada. Prometo. La última promesa que no pudo cumplir. El tren se lo llevó. Para siempre. 3 días se convirtieron en una semana, un mes, un año. Una ausencia que se convirtió en un agujero negro, absorbiendo la luz de sus vidas. Danilo arrugó la fotografía entre sus dedos, los bordes se arrugaron como su propio corazón. ¿Qué pasó en ese maldito viaje? ¿Por qué tu padre apareció sin documentos, sin memoria, reducido a un cuerpo destrozado en las calles? ¿Quién lo arrojó de ese tren? ¿Y cómo en 21 años nadie ha podido encontrarlo? Las preguntas giraban en su cabeza como cuervos sobre un cadáver. Pero el tiempo no se hizo esperar. Miró el reloj. Casi por la mañana. La cirugía había durado toda la noche y ahora necesitaba acudir a ella. Tu madre. El olor a desesperación y polvo lo recibió en la entrada del edificio.
El apartamento del quinto piso de una Khrushchevka gris, donde Danilo había crecido, hacía tiempo que se había convertido en un mausoleo de recuerdos. La vecina Vera Nikolaevna lo interceptó en el pasillo. Gracias por venir, Daniluska. No durmió en toda la noche, caminando de un lado a otro como un alma en pena. Le traje té, pero ella ni siquiera lo tocó. Gracias por cuidarla, respondió Danilo con una sonrisa cansada. Ah, eso es todo. Apartó la mano como si espantara una mosca. Tu madre y yo somos como hermanas desde hace 30 años. Pobrecita. Estaba toda consumida en esta espera. Danilo entró en silencio. En la antesala, como un fantasma del pasado colgado de la percha, estaba el viejo abrigo de su padre. Nadie se había atrevido a tocarlo en 21 años. Solo la madre apretaba a veces su rostro contra la lana desgastada, como si pudiera captar el último rastro de un perfume largamente evaporado. En el vestíbulo junto a la ventana, estaba sentada Elena Mikhailovna con una aguja de tejer en la mano. El pelo gris, todavía recogido en el mismo moño severo de antes, enmarcaba un rostro hundido, con los ojos apagados como brasas frías. Una vez fue la maestra más joven y hermosa de la escuela. Ahora, era solo una sombra de sí mismo. Mamá, llamó Danilo, en voz baja. Levantó la vista y una frágil sonrisa asomó a sus labios. Danilotechka. Sabía que vendrías. Siempre lo sé. Avanzó por la habitación. Su mirada se posó en la mesa de la cocina. 2 tazas, 2 platos, 2 juegos de cubiertos. Uno para él. Otro para el marido que pronto regresaría. En la pared un calendario se detuvo en marzo de 2003. Danilo se arrodilló a su lado y le tomó las manos entre las suyas. Tenían frío, las venas hinchadas como ríos desbordados, pero los dedos aún se movían con sorprendente destreza, tejiendo puntada tras puntada. ¿Qué estás tejiendo, mamá? Un suéter para tu padre, respondió ella, sin apartar la vista de su trabajo. Cuando regrese hará frío. Necesito que esté caliente. El corazón de Danilo se contrajo como si una mano invisible lo aplastara. Había empezado a tejer ese suéter el año en que desapareció su padre. En 21 años debería haber estado listo hace décadas, pero Elena desmontó las piezas terminadas una tras otra, encontró errores donde no los había y empezó de nuevo. Siempre empezaba de nuevo. Mamá, necesitas descansar. Está pálida. No hay tiempo para descansar, hijo, meneó la cabeza. Tu padre podría llegar en cualquier momento. Necesito estar listo. Danilo se quitó con cuidado el tejido de las manos y lo dejó a un lado. Solo entonces notó el rojo en sus ojos. Ella lloraría. Eso es todo. Mamá. ¿Qué pasó? Vera Nikolaevna dijo que otra vez tuviste pesadillas. Elena Mikhailovna apretó con fuerza los dedos de su hijo. Su voz temblaba como una hoja al viento. Danilotechka, llevo toda la semana soñando con lo mismo. Él me llama. Dice que está en un hospital, que siente dolores. Las lágrimas corrían por su rostro. Está tan delgado, tan horrible. Pero él está vivo. Lo siento en el corazón de mi madre. Está vivo. Danilo la atrajo hacia él y la sintió temblar contra su pecho. Qué cruel el destino. La misma noche que ella lo había soñado, él había operado a un hombre que tenía el tatuaje de su padre. Llora, madre, susurró acariciando su espalda. Llorar. Todo el mundo piensa que estoy loca, sollozó. Los vecinos susurran a mis espaldas. Pobre loca, que lleva 20 años esperando a un muerto. Pero lo sé. Una madre lo sabe. Está vivo. Danilo la miró y vio lo que la esperanza infinita había hecho, una mujer vacía, un cascarón hueco donde una vez ardió una llama. 21 años de espera le habían quitado la esencia. Había dejado la enseñanza que amaba para prepararse. Siempre listo. Para un hombre que tal vez nunca vuelva a cruzar esa puerta. La casa que alguna vez respiró vida era ahora un mausoleo de recuerdos congelados en el tiempo. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía polvorienta seguía exactamente como estaba el día que Alexei se fue, como si el aire mismo temiera perturbar la ilusión de que aún podría regresar y encontrar todo en su lugar.
Elena había abandonado a sus amigos, sus paseos, incluso los rayos de sol que insistían en invadir la habitación. Su universo se había reducido a esas 4 paredes, donde el olor a naftalina se mezclaba con el viejo perfume de Alexei, todavía pegado a los abrigos del armario. Y por eso, precisamente por eso, Danilo se había hecho médico. No para salvar a extraños, no solo eso. Sino para rescatar del abismo a familias que, como la suya, habían sido devoradas por la voracidad del destino. Qué cruel ironía, mientras sus manos expertas cosían heridas ajenas, su propia madre se consumía delante de él, víctima de una esperanza que la consumía por dentro como un cáncer silencioso. Fue entonces cuando Elena se enderezó, sus ojos de repente brillaron entre lágrimas. Una energía extraña, casi febril, se apoderó de ella. ¿Sabes lo que soñé anoche? Le temblaba la voz, pero no por debilidad. De algo que Danilo no podía nombrar. Una golondrina golpeaba nuestra ventana. Quería decir algo. Y hoy me levanté con una certeza: necesito ir a la iglesia. No para encender una vela por los muertos, como todos insisten, sino por la vida. ¿Por tu vida? Danilo se quedó helado. Tragar. El mismo que había visto en la ventana del hospital, poco antes de encontrar a aquel hombre sin nombre en la camilla. Su corazón latía tan fuerte que temía que su madre lo oyera. Mamá, comenzó eligiendo sus palabras como quien maneja un cristal a punto de romperse. ¿Y si volviera, pero diferente? Enfermo. Cambió. Ya no es el hombre que recuerdas. Elena lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué pregunta más tonta, Danilochka? Su sonrisa era tierna, casi maternal, como si fuera ella quien lo consolara. Por supuesto que lo aceptaría. El amor no ve arrugas ni cicatrices. Este cuerpo envejece e enferma, pero ¿el alma? El alma sigue siendo la misma. Lo reconocería entre 1000, aunque él mismo hubiera olvidado quién era. Danilo tragó. ¿Cómo puedo decirle que en ese preciso momento, un hombre con el tatuaje de su padre, ese mismo tatuaje, yacía en una cama de hospital, un fantasma de sí mismo? ¿Que si fuera Alexei estaría irreconocible, destrozado, tal vez incluso sin memoria? ¿Y si no lo fuera? Si el tatuaje fuera una mera coincidencia, esa chispa de esperanza sería la gota que colmó el vaso sobre lo que quedaba de su madre. ¿Qué pasó, hijo mío? Elena estudió su rostro con una intensidad que le hizo querer salir corriendo. ¿Te ves extraño? ¿Pasó algo? No, mintió demasiado rápido. Solo una noche de insomnio. Una cirugía complicada. Le acarició la cara, y el gesto dolió más que cualquier bisturí. Nuestro Salvador, murmuró como si hablara consigo misma. Igual que tu padre. Siempre ayudando a los demás. Danilo la abrazó nuevamente, cerrando los ojos con fuerza. La decisión cristalizó en su mente como hielo, necesitaba estar seguro. Absoluto. Antes de arriesgar el corazón de la madre, o lo que quedaba de él, sería necesario un examen de resonancia magnética, para recuperar la memoria de ese hombre. Cualquier cosa menos arrojarla de nuevo al abismo sin red. Necesito volver. Al hospital, dijo alejándose. ¿Prometes que comerás y descansarás? Prometo. Ella asintió y en su sonrisa había una resignación desgarradora. Ir. Salva vidas. Sé esperar. Danilo salió a la calle y respiró hondo el aire helado de enero. El cielo rosado del amanecer pintaba los tejados como sangre diluida y a lo lejos resonó el silbido de un tren, idéntico al que 21 años antes había arrastrado a Alexei Danilovich Rogachev para siempre. ¿Oh no? Encontraré la verdad, padre, juró en silencio. Lo que sea necesario. La noche cayó sobre Zarekie como un sudario y envolvió el hospital en una bruma azul. En ese momento el edificio respiraba en penumbra, pasos ahogados, susurros del personal de guardia, el tiempo se extendía como melaza. Danilo estaba en su oficina, con los ojos fijos en las líneas de un cardiograma que no podía ver. Sus pensamientos eran un torbellino en torno al hombre en la UCI, un extraño que podría ser de su propia sangre. Si hace un año alguien le hubiera dicho que Alexei estaba vivo, se habría reído. O lloró. Ahora, sin embargo, el golpe en la puerta lo sacó de su ensoñación. Adelante. Liudia Stepanovna apareció en el umbral, todavía con el uniforme limpio,
pero con ojeras que delataban el cansancio de 2 noches de insomnio. Daniil Alexeevich, deberías descansar, dijo entrando. Lleva 48 horas despierto. No puedo. Ella suspiró comprendiendo. Su paciente está estable. Grave pero fuera de peligro inminente. Se hizo un pesado silencio. Danilo miró la foto de su padre sobre la mesa, el que sonreía en el jardín, el tatuaje en el brazo, el hombre que era antes de convertirse en un vacío en sus vidas. Liudia Stepanovna, empezó finalmente. Necesito decirte algo. Por favor, siéntate. La enfermera obedeció y sus dedos nerviosos jugaron con el borde de su bata de laboratorio. Deslizó la foto hacia ella. ¿Recuerdas cuando salí corriendo del quirófano? Fue por eso. Tomó la imagen y la comparó con el rostro de Danilo. Luego, lentamente, sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, susurró, llevándose la mano al pecho. ¿Crees que este hombre es tu padre? El tatuaje es idéntico. Incluso los detalles más pequeños. Golpes de edad. La constitución física también. Liudia Stepanovna miró de la fotografía al médico y viceversa. 2 rostros de un mismo hombre, uno radiante y lleno de vida, otro un esqueleto cubierto de piel, luchando entre la vida y la muerte en una cama de hospital. Hace 21 años, continuó Danilo con voz ronca, desapareció. Un viaje a Moscú y nada. Como si la tierra se lo hubiera tragado. La enfermera estaba mirando la fotografía y vio el momento exacto en que la pieza encajaba en su mente. Necesito saber la verdad, declaró Danilo con firmeza. Hagamos una resonancia magnética del cerebro. Ahora. Colotilin nunca autorizará. Ya ha amenazado con deducirse de su salario los costes de la cirugía. Entonces lo haremos sin que él lo sepa. Lidia Stepanovna vaciló. Luego asintió con determinación. Estoy contigo, Daniil Alexeevich. Pero necesitaremos a Semyon Yakovlevich. No encenderá la máquina de resonancia magnética sin un técnico. ¿Crees que estará de acuerdo? Una sonrisa cansada pero esperanzada iluminó su rostro. Trabajó con tu padre. En el mismo hospital, antes del cierre del departamento. Siempre habla de él con cariño. Ella bajó la voz. Cuando Alexei desapareció, Semyon Yakovlevich lo buscó por todo Moscú. Creo que diría que sí. Danilo sintió que algo dentro de él se iluminaba. No fue una coincidencia. Era como si el destino mismo, después de décadas de silencio, finalmente estuviera tejiendo los hilos sueltos de una historia interrumpida. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera Semyon Yakovlevich, un hombre pequeño, encorvado por los años, pero con ojos vivaces detrás de los gruesos cristales de sus gafas. Cuando vio al paciente se le cortó la respiración. Voce Moi, murmuró con voz temblorosa. No puede ser. ¿Alexei? Danilo le mostró la foto. Mostró el tatuaje. El viejo técnico se quitó las gafas secándose las lágrimas que fluían incontrolablemente. Alexei Danilovich era como un hermano, dijo con la voz entrecortada. El hombre más honesto que he conocido. Sacudió la cabeza como si todavía no pudiera creerlo. Haré lo que sea necesario. Solo dime qué hacer. Esperaron hasta las 2 de la madrugada, cuando el hospital cayó en el sueño más profundo. Desactivaron la alarma de la UCI con los códigos que Liudia Stepanovna se sabía de memoria. Prepararon la camilla con la bombona de oxígeno, apagando los monitores con un M. Aquellos que apenas pudieron contener sus temblores. Tenemos que bajar al 3er piso, susurró Semyon Yakovlevich. Allí hay un ascensor de servicio. No está cerrado por la noche. El traslado del paciente a la camilla fue un ballet de silencios. Solo el constante pitido del cardiomonitor rompía el silencio, como un reloj que marca los segundos de una conspiración. Desconectaron las vías intravenosas, las reemplazaron con sistemas portátiles y luego, con un cuidado que parecía reverencia, empujaron la camilla por el pasillo. Cada chirrido de las ruedas era un disparo. Cada sombra un fantasma. Cada respiro una oración. No podemos encontrarnos con Colotilin, oró Lidia Stepanovna, abriendo mucho los ojos ante cada sonido. Porque si los atrapaba.
Sería condenado al infierno de los olvidados, despedido, borrado, arrojado a las sombras de un sistema que no perdona la traición. Fue entonces cuando, al pasar por la sala de médicos del departamento de terapia, escucharon voces. Danilo hizo un gesto repentino, inmovilizando la camilla contra la pared. Se abrió la puerta y salieron dos médicos enfrascados en una animada discusión sobre el último episodio de una serie. Liudia Stepanovna se inclinó sobre el paciente con velocidad felina, fingiendo ajustar los parámetros del monitor. Los médicos pasaron junto a ellos sin siquiera mirarlos, una escena tan común que no merecía atención. Solo cuando los pasos se perdieron al final del pasillo los tres dejaron escapar un suspiro colectivo, como si el aire hubiera estado retenido en sus pulmones por una eternidad. Dios Todopoderoso, ayúdanos a encontrar la verdad, susurró Liudia, trazando la señal de la cruz en su pecho. El departamento de diagnóstico por imágenes estaba sumido en una espesa oscuridad, como si las paredes absorbieran la poca luz que se atrevía a entrar. Semyon Yakovlevich encendió solo la lámpara de la sala de control, dejando el resto del espacio envuelto en oscuridad. No habría registros. Sin rastro. Realizaremos los exámenes sin documentación, explicó, mientras sus dedos bailaban sobre los paneles del dispositivo. Entonces, cuando cierren los sistemas, nadie sabrá que estuvimos aquí. Se calculó cada movimiento, preparar la máquina, trasladar al paciente, calibrar los parámetros. Una coreografía quirúrgica, ejecutada con la precisión de una operación militar. Hasta que finalmente el cuerpo de aquel hombre sin nombre, ese hombre en cuyo rostro Danilo buscaba desesperadamente los rasgos de su padre, se deslizó dentro del tomógrafo de resonancia magnética. Comenzando, anunció Semyon, presionando los botones. El zumbido del dispositivo llenó la habitación, un coro mecánico que parecía hacer eco de los acelerados latidos del corazón de Danilo. En las pantallas los cortes de cerebro comenzaron a materializarse, capa por capa, como páginas de un libro prohibido hojeado por primera vez. Y ahí, entre los pliegues grises de la materia que definían a ese hombre, debería estar la respuesta. Fue entonces cuando Semyon Yakovlevich emitió un sonido gutural, casi un gruñido. «Mira», dijo, señalando el monitor. En la región temporal izquierda, se destacó una mancha oscura como una vieja cicatriz, del tamaño de una nuez grande encapsulada por el tiempo. «Un hematoma», murmuró Danilo con voz ronca. «Antiguo. 21 años». Semyon sacudió la cabeza con incredulidad mientras analizaba las imágenes. De milagro sobrevivió. Sangrado masivo en el área de la memoria, la identidad. No es de extrañar que no sepa quién es. Danilo se quedó mirando la pantalla, sus dedos presionando los bordes de la mesa como si pudiera aplastar el pasado entre ellos. El hematoma comprimió exactamente las regiones responsables de la memoria autobiográfica, los archivos de la propia existencia, los hilos que tejen la noción de uno mismo. Era como si alguien hubiera arrancado las páginas más importantes de un libro y las hubiera reemplazado por blancas. ¿Hay alguna manera de solucionar esto?, preguntó, su voz tan baja que casi se perdió en el ruido de la máquina. En teoría sí, respondió Semyon con cautela. Retire el hematoma, alivie la presión sobre las estructuras cerebrales. Pero Daniil Alexeevich hizo una pausa, pesado como el plomo, es una neurocirugía de altísimo riesgo. Las posibilidades de no sobrevivir son reales. Entiendo, asintió Danilo, pero sus ojos nunca abandonaron la pantalla. Pero es la única oportunidad de devolverle la memoria. Para devolverle la vida. Antes del amanecer, el paciente estaba de nuevo en la UCI, como si nunca hubiera salido. Ninguna mirada indiscreta notó la ausencia nocturna. En la historia clínica solo hay una nota lacónica, condición estable. Sin cambios. Danilo. No se alejó de la cama. Permaneció allí, estudiando cada línea de aquel rostro demacrado, cada sombra que pudiera ser un eco de su padre. Ahora que sabía qué buscar, la ascendencia se reveló con dolorosa claridad, el mentón ligeramente prognado, el contorno de las orejas, la forma en que se arqueaba la ceja izquierda en un gesto que Danilo conocía desde niño. Aproximadamente a las 7 de la mañana, los párpados del paciente temblaron. Los ojos se abrieron, apagados, perdidos, como los de un hombre que se despierta en un mundo que no reconoce. La mirada vagó por la habitación hasta posarse en Danilo. No hubo reconocimiento, solo la muda desesperación de alguien que ni siquiera sabe su propio nombre. «Buenos días», dijo Danilo con voz cuidadosamente suave.
¿Cómo te sientes? El hombre lo miró largo rato como si las palabras fueran un enigma por descifrar. Luego con esfuerzo articuló. Duele. Una pausa tortuosa como un hilo tensado hasta el límite. ¿Quién soy yo? 3 sílabas simples. 3 sílabas que traspasaron a Danilo como una espada. El hombre que podría ser su padre no sabía quién era. Rogatchov le estrechó la mano y le temblaban los dedos. Estás a salvo. Te ayudaremos a recordar. Prometo. Algo brilló en los ojos del paciente, un rayo de gratitud, un rayo de esperanza. Y se disparó. Habló de nuevo, las palabras arrastradas como si pesaran toneladas. Tren. Recuerdo un tren. Oscuro. Alguien gritando. Entonces, nada. Cada palabra era un golpe en el pecho de Danilo. Fragmentos de un recuerdo destrozado, pedazos de una vida rota. Ese tren. El mismo que se había llevado a su padre 21 años antes. ¿Recuerdas hacia dónde iba el tren? Preguntó conteniendo su emoción. El paciente frunció el ceño como si intentara agarrar algo que fluía entre sus dedos. No solo el ruido de las ruedas. La oscuridad. El miedo. Liudia Stepanovna entró en la habitación con una bandeja con medicinas. Al ver al paciente despierto, una sonrisa temblorosa iluminó su rostro. Gracias a Dios, ángel mío, volviste con nosotros, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su corazón de enfermera, endurecido por décadas de dolor ajeno, no había resistido ese espectáculo de pérdida. Danilo continuó tanteando con cuidado. ¿Y caras? ¿Recuerdas alguna cara? El hombre tensó los músculos como si intentara atravesar la niebla que oscurecía su mente. Caras, muchas caras. Extraños. Silencio. Entonces, de repente. Tragar. ¿Un tatuaje? La voz de Danilo se apagó. No. Uno de verdad. El paciente hizo un esfuerzo por sentarse con los ojos muy abiertos. Voló junto al tren. Mostró el camino. Lidia Stepanovna se santiguó. La golondrina, el mismo símbolo que atormentaba los sueños de Elena Mikhailovna, las mismas visiones que atormentaban a Danilo. Ahora, resonando en los fragmentos de la memoria de ese hombre. Danilo le tomó la mano con fuerza, como una vez su padre la tomó cuando cruzaba calles peligrosas. Y entonces sucedió. El paciente lo miró fijamente. Por un instante algo brilló en su mirada, un destello de lucidez, una chispa de reconocimiento. Chico, susurró. Mi muchacho. El aire salió de los pulmones de Danilo. Liudia Stepanovna se quedó helada, con la jeringuilla suspendida en el aire. Pero el momento se desvaneció tan rápido como había llegado. La mirada del paciente volvió a quedar en blanco. No, no lo recuerdo, murmuró confundido. Lo siento. No hay nada de qué despedirse, dijo Danilo con un nudo en la garganta. Te ayudaremos a recordar. Cuando el paciente volvió a quedarse dormido, Danilo salió al pasillo y sacó el teléfono. Necesitaba llamar a su madre. Elena Mikhailovna respondió al primer timbrazo como si hubiera estado esperando, sentada al borde del abismo. Danilochka. Su voz estaba quebrada por las lágrimas. Hijo, no puedo más. Soñé con él toda la noche, tan cerca, tan vivo. Me desperté y corrí hacia la puerta. Pensé que era él quien estaba tocando, pero no había nadie. Danilo cerró los ojos y apoyó la frente contra la fría pared. ¿Qué fue eso? ¿Mera coincidencia? ¿O ese hilo invisible tejido por algo mayor que el tiempo y la distancia, que los mantuvo conectados a pesar de todo? Mamá, todo estará bien, mintió forzando su voz a ser firme. Ahora me voy a casa. Apagado. Y tomó una decisión. No podemos esperar. Cada día que pasa sin memoria es una tortura, para él, atrapado en una jaula del olvido, para ti, consumido por la espera. Necesitamos operar. Es arriesgado. Es peligroso. Pero es la única salida. Regresó a la enfermería, donde Liudia Stepanovna estaba ajustando el suero. Veo. Ni operarlo, declaró con su voz cortante como el acero. La enfermera lo miró largo rato. Luego asintió.
Si este hombre es realmente tu padre, Daniil Alexeevich, estaría orgulloso de ti. Muy orgulloso. La luz azulada del monitor proyectaba profundas sombras en el rostro exhausto de Danilo. 3 noches sin dormir. Sus ojos ardían como si tuvieran arena dentro. Sobre la mesa, montones de artículos médicos, atlas de neurocirugía y notas garabateadas apresuradamente. A su lado, tazas de café vacías, alineadas como soldados en formación. Se reclinó en su silla y cerró los ojos. Pero las imágenes no lo dejarían en paz, trayectorias de acceso, mapas de vasos sanguíneos, listas interminables de posibles complicaciones. Y sobre todo el rostro de ese hombre en la camilla, un extraño que podría haber sido su padre. Y que en unas horas estaría en tus manos. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de su espiral de pensamientos. Fue la respuesta del profesor Sabeliev, el neurocirujano moscovita con el que había consultado por videollamada horas antes. El mensaje fue breve, directo y cruel como un bisturí. Reitero, el riesgo es inmenso. En el 70% de los casos, el resultado es la muerte o una discapacidad grave, especialmente para alguien sin experiencia en procedimientos de esta complejidad. Insisto en trasladar al paciente a un centro especializado. Danilo soltó una risa amarga, seca como un pañuelo de papel roto. La maestra no entendió. No hubo tiempo. La condición del hombre en la camilla era estable pero precaria, una frágil tregua entre la vida y el colapso. Transportarlo a Moscú podría ser la sentencia definitiva. E incluso si sobreviviera al viaje, los trámites burocráticos atraerían la atención de Kolotilin como sangre en agua. Conocía bien al jefe, un hombre que medía vidas en rublos y descartaba los casos perdidos como desechos médicos. ¿Un mendigo indocumentado? Basura de primera categoría. Le temblaron los dedos mientras guardaba su teléfono celular en su bolsillo. Miedo. No se podía negar. Miedo a fracasar. Miedo a repetir el pasado, a perder a su padre otra vez, esta vez para siempre. Miedo a que sus manos, entrenadas en libros y cadáveres, no fueran suficientes para salvar una vida que, tal vez, era la única que realmente importaba. La puerta de la oficina se estrelló contra la pared. Kolotilin irrumpió en la habitación con el rostro congestionado por la furia y los ojos desorbitados como los de una rana a punto de estallar. Con un gesto repentino, arrojó la carpeta médica sobre la mesa, esparciendo los papeles como hojas muertas al viento. ¿Has perdido la cabeza, Rogab? Rugió su voz llena de odio. ¿Neurocirugía en un vagabundo? ¿Por 1.000.000 de rublos? ¿Estás loco? Danilo se levantó lentamente sintiendo el hielo correr por sus venas. No fue ira. Era algo más profundo, más silencioso, la certeza de que en ese momento, nada importaba más que esos ojos azules que lo esperaban en el quirófano. Es mi decisión como médico responsable, dijo con voz firme como el acero templado. ¿Tu decisión? Kolotilin se atragantó con su propia indignación, con las manos apretadas sobre la mesa. ¿Y quién lo va a pagar, ¿El yunque? ¿El presupuesto mágico? ¿O lo sacas del bolsillo, doctor héroe? Si es necesario, Danilo no parpadeó. Sí. El silencio que siguió fue tan denso que era posible cortar con el mismo bisturí que pronto abriría un cráneo. Kolotilin se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos de tanto presionar la madera. Voy a despedirte, siseó, cada sílaba era un veneno. Voy a tirar tu carrera a la basura y asegurarme de que ninguna clínica en este puto país toque tu nombre. ¿Entendiste? Danilo lo miró como si viera un insecto molesto, no un hombre. Es extraño como ante la posibilidad de salvar a su padre, todos los demás temores, el desempleo, la humillación, el futuro, parecían pequeños. Insignificante. Fuego, respondió con calma. Y les contaré a los periodistas cómo arrojan a la calle a los pacientes moribundos, cómo niegan atención a los indocumentados, cómo desvían los medicamentos, reemplazándolos con genéricos y embolsándose la diferencia. El rostro de Kolotilin se puso blanco como cera derretida. ¿Qué? La verdad, Danilo no retrocedió ni un centímetro. Tengo pruebas, Gennady Jolegovi. Documentos. Testigos. Mentir. Pero la mentira sonó tan convincente que incluso él casi la creyó. ¿Sabe por qué la jefa de enfermería guarda copias de todas las facturas?
¿O por qué la técnico de laboratorio fotografía las cajas de medicamentos antes y después de que pasan por su consultorio? Colotilin se tragó. Seco. Sus ojos, antes inyectados en sangre por la ira, ahora brillaban con algo nuevo, pánico. Sabía lo que significaba un escándalo como ese. No fue solo la carrera. Era libertad. La sombra de una acusación de malversación de fondos a gran escala pendía sobre ellos como la hoja de una guillotina. ¿Qué deseas? La voz era ronca, entrecortada. Aprobar oficialmente la cirugía. Suelten el bloque, el equipo, los medicamentos necesarios. Danilo se cruzó de brazos. Y sin preguntas sobre la identidad del paciente. El silencio se estiró como un hilo de nylon a punto de romperse. Luego, lentamente, Colotilin asintió con los labios apretados formando una fina línea. Él está bien. Pero la responsabilidad es tuya. Si algo sale mal, no sabría nada. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás del jefe, Danilo se hundió en la silla, con los dedos todavía temblando. El primer obstáculo había sido superado. Pero más adelante aguardaba el verdadero abismo. Antes de la batalla final, necesitaba ver a su madre. Por no decirlo. Aún no. Solo para sentir su presencia, como un talismán contra el fracaso. Elena Miajlovna lo saludó con un brillo en los ojos que él no había visto desde hacía años. Tenía el pelo peinado y el vestido limpio, no el eterno desagüe de la casa. Había algo en ella, una chispa que lo dejó atónito. «Daniloka», exclamó abrazándolo fuertemente. «Me alegro de que hayas venido. Tengo tanto que contarte». Él la miró confundido. «Esa energía, ese fuego, ¿de dónde vino? ¿Qué pasó, mami?» Ella le tomó las manos y sus ojos estaban húmedos por una emoción que él no podía descifrar. «Soñé, hijo. Esta noche». La voz tembló, pero no por debilidad. Con seguridad. Estaba caminando por un pasillo muy, muy largo y una enfermera, muy seria, con el uniforme almidonado, me dijo, «Tu marido te espera en la enfermería». Los dedos de Elena se apretaron alrededor de los suyos, como si temiera que se le escapara la visión. «Es una señal, Danilo. Él volverá». El aire salió de sus pulmones. No había dicho una palabra sobre el hombre en la camilla, sobre la operación, sobre nada. Y sin embargo había soñado con pasillos, con una enfermera, con su marido. ¿Coincidencia? ¿O ese vínculo misterioso que une a las almas que se amaron más allá del tiempo? ¿Crees en los augurios, mamá?, preguntó, su voz casi un susurro. Antes no, ella negó con la cabeza. Pero en estos años aprendí a escuchar mi corazón. Una sonrisa triste y sabia. Él no miente, hijo. Él lo sabe. Danilo la atrajo hacia él, inhalando el aroma de su cabello, lavanda y recuerdos. ¿Cómo decirle? ¿Cómo prepararla para la verdad o para el dolor? Si fracasó, si la operación fue un desastre, ¿cómo podría soportar que se apagara ese brillo? Mami, comenzó vacilante. Si vuelve, será diferente. 21 años son muchos años. Elena se apartó lo suficiente para mirarlo con calma. El amor no es para la carne, hijo. Es para el alma. Sus dedos acariciaron su rostro. La carne envejece, cambia, pero el alma. La reconocería entre mil. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. No, no lo sabría decir. Ahora no. No cuando el riesgo de fracaso era una sombra tan larga. Te amo, mamá, fue todo lo que pudo decir. Y yo a ti, Sinuk. Ella lo besó en la frente y luego frunció el ceño. Tienes los ojos cansados. ¿Duermes? Demasiado trabajo, mintió, mirando hacia otro lado. Ellen suspiró y sacudió la cabeza. No se cuida, igual que su padre. A las 4 de la tarde el quirófano estaba listo. Lidija Stiepanovna comprobó cada instrumento, cada ampolla, como un general que inspecciona a sus tropas antes de la batalla. Semen Yakovlevi ajustó los monitores, los cables, los sensores, la sinfonía electrónica que acompañaría la danza entre la vida y la muerte. Danilo estaba de pie junto a la camilla, observando al hombre sin nombre. Después de días de suero y cuidados, sus mejillas adquirieron un tono menos gris, sus ojos, antes opacos, ahora lo miraban con una claridad inquietante.
Como si, en lo más profundo de esas neuronas dañadas, algo comenzara a despertar. Vamos a operarlo, dijo en voz baja. Hay un coágulo en tu cerebro que presiona áreas vitales. Intentemos eliminarlo. Esto podría ayudarte a recordar. El paciente asintió. En unos pocos días, había aprendido a confiar en ese médico de ojos cansados y manos firmes. Danilo vaciló y luego se inclinó como si compartiera un secreto. No sé si me escuchas. Pero si eres mi padre, la voz se apagó por un momento. Perdóname por tardar tanto. Yo te salvaré. Ya se estaba girando para irse cuando sintió los dedos débiles pero deliberados. Aprieta el tuyo. ¿Coincidencia? ¿Una reflexión? ¿O una respuesta? A las 5 de la tarde en punto comenzó la craneotomía. La cabeza rapada del paciente quedó inmovilizada en el soporte estereotáxico, como una escultura de cera esperando al escultor. Alrededor de la mesa, el equipo de Danilo se movía en un silencio ritual, 2 asistentes, el anestesiólogo, las enfermeras instrumentistas. Lidija Stiepanovna se colocó a su derecha, lista para entregarle los instrumentos con la precisión de una bailarina. Semen Yakovlevi controlaba los signos vitales y los gráficos parpadeaban en la pantalla, la sinfonía de la vida reducida a líneas y números verdes. Empezamos, ordenó Danilo. Y el bisturí se hundió en la piel de su sien izquierda. La hoja se deslizó con precisión quirúrgica a través del periósteo, dejando al descubierto la bóveda craneal, blanca, dura, como el marfil tallado por el tiempo. Cada movimiento de Danilo era una coreografía de milímetros, la trepanación avanzaba con la delicadeza de un orfebre manejando oro frágil. Un error, un temblor, un grado más de presión y el precio sería irreparable. Cuando emergió la dura madre, pálida y tensa como la seda sobre un tesoro escondido, dudó. Esa delgada membrana contenía un universo, recuerdos embotellados en sinapsis, pensamientos suspendidos como telarañas, emociones cristalizadas en sustancias químicas invisibles. Allí, en los pliegues grises de la materia cerebral, dormía la esencia de su padre, aprisionado durante 21 años en las sombras de una amnesia traumática. Incisión dural, murmuró, mientras el bisturí abría una ventana microscópica al misterio. El cerebro latía delante de él, vivo, húmedo, rítmico con los latidos del corazón que resonaban en los monitores. Danilo se sumergió en el campo operatorio a través de las lentes del microscopio, donde cada gesto fue calculado en fracciones de milímetro. Centímetro a centímetro navegó por el laberinto de surcos cerebrales, esquivando vasos que serpenteaban como ríos rojos, bordeando haces de nervios que brillaban como hilos de plata. La voz de Semen Yakovlevi interrumpió el silencio a intervalos regulares. Presión estable. Ritmo sinusal. 2 horas disueltas en concentración absoluta. Hasta que finalmente apareció el objetivo, una masa oscura, encapsulada por el tiempo, latente en el tejido cerebral como un antiguo parásito. Un hematoma, un coágulo de sangre petrificada que 21 años antes, había brotado de un vaso roto por el impacto de un golpe brutal. Desde entonces esa cicatriz interna ha comprimido los centros de la memoria y la identidad, despojando al hombre no solo de su pasado, sino de su propia capacidad de reconocerse en el espejo. Comenzando la remoción, anunció Danilo, sintiendo el sudor correr por su nuca. Fue el momento más crítico. La cápsula debía extraerse entera, sin dejar fragmentos que pudieran reavivar la inflamación, sin tocar las estructuras adyacentes que sostenían la conciencia. Milímetro a milímetro lo fue desprendiendo del parénquima cerebral, irrigando el campo con solución salina para evitar daños. La 4ª hora de cirugía estaba llegando a su fin cuando ocurrió lo inesperado. Mientras retiraba el último fragmento del hematoma, un chorro escarlata brotó del tejido. Un pequeño vaso escondido detrás de la cápsula se había roto. La pantalla del monitor brilló en alerta roja. La presión cae en picado. 60/40. Gritó el anestesiólogo. La sangre inundó el campo quirúrgico, nublando la visión. Danilo hundió sus manos en el caos rojo, intentando ciegamente localizar el origen de la hemorragia. Enchufó, aspiró, presionó, pero la brecha era invisible, traicionera. 50/30. Pulso filiforme. La voz de Semen tembló. Entonces sucedió lo peor. Una línea recta atraviesa el monitor cardíaco. Asistolia. Gritó el anestesista. Comenzando la reanimación.
Pero Danilo no escuchó. Permaneció inmóvil sobre el cerebro expuesto del hombre que podría ser su padre. El hombre que acababa de encontrar y ahora había vuelto a perder, como arena entre sus dedos. El dolor lo atravesó, destrozando la armadura de años de entrenamiento. «Papá, no te mueras». Su grito desgarró el silencio estéril de la habitación, lleno de angustia primitiva. Y entonces sucedió lo imposible. En el ambiente hermético del quirófano, donde se filtraba cada partícula de aire, apareció una golondrina. Nadie vio por dónde entró. Simplemente estaba ahí, batiendo sus alas sobre la mesa de operaciones, como un mensajero de otro mundo. Lidija Stiepanovna jadeó y se santiguó dentro de sus guantes esterilizados. «Dios mío», susurró. «El pájaro de carrera. Circula sobre el paciente antes de aterrizar sobre su pecho». Pequeña, de plumas negras y pecho blanco, miraba a Danilo con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Su mirada trascendió lo humano, era como si el tiempo se hubiera doblado, y allí, en ese momento, solo estaban ellos dos y el hombre inerte sobre la mesa. El mundo de Danilo se disolvió en una luz blanca cegadora. El quirófano, el equipo, el cuerpo sobre la mesa, todo se derritió como niebla al sol. Y en ese destello, lo vio. Alexei Danilovich, joven, fuerte, con la misma sonrisa que tenía en el recuerdo de su infancia. Los ojos de su padre brillaron de orgullo. «Gracias, hijo», dijo la voz que Danilo no había escuchado en 21 años. «Ahora puedo irme a casa». La visión duró un segundo. Pero cuando la realidad se impuso, el monitor cardíaco emitió un pitido agudo. Una línea sinuosa reapareció en la pantalla. «Regreso de la actividad cardíaca», exclamó el anestesiólogo con incredulidad. «La presión aumenta». La golondrina agitó sus alas y emprendió el vuelo. Girando una última vez sobre la mesa, desapareció tan misteriosamente como había llegado. En la sala, todos quedaron paralizados. «¿Tú viste eso?», tartamudeó el asistente más joven. «Ya vimos», respondió Lidija en voz baja, llena de reverencia. «Vimos un milagro». Danilo respiró hondo como saliendo de un sueño. Las manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Con movimientos rápidos y precisos, localizó el vaso roto, un capilar escondido en un pliegue del cerebro. Un toque del coagulador, un taponamiento con una esponja hemostática y el sangrado se detuvo. Terminando la cirugía, ordenó, su voz recuperando autoridad. «Cierre de la dura madre». Se eliminó el hematoma. Se alivia la presión sobre las estructuras de la memoria. En teoría, esto debería darle al paciente la oportunidad de recuperar el pasado. Pero la teoría no garantizaba nada. ¿Se despertaría el cerebro? ¿Te reconocerías a ti mismo? ¿Recordarías a la familia? Esas respuestas ahora dependían únicamente de él, del hombre que en algún lugar más allá de la anestesia, luchaba por regresar. Los últimos puntos se otorgaron casi automáticamente. El cuerpo de Danilo se sentía pesado como plomo, la adrenalina de la batalla dando paso a un cansancio que lo invadió como una marea. Cuando lo último de la gasa esterilizada cubrió la cabeza del paciente, se permitió, por primera vez en horas, liberar el aire que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Traslado a la UCI, ordenó quitándose los guantes. Monitoreo continuo. Mientras daba sus primeros pasos hacia la puerta, sus piernas temblaban. Las paredes giraron. Lidija lo atrapó antes de que se desplomara en el frío suelo. «Está bien, Danila Alexeyevich», murmuró ella, guiándolo hasta una camilla cercana. «Lo hiciste. Ahora descansa». Quería protestar, decir que necesitaba vigilar al paciente, que no podía abandonar la batalla. Pero las palabras se perdieron en el cansancio. 3 noches de insomnio, la tensión sobrehumana de la cirugía, el costo emocional de 21 años de ausencia, todo pasó factura. Antes de que la oscuridad se lo llevara, una última imagen cruzó por su mente. «Hice todo lo que pude, papá. Ahora depende de ti. Luchar. Por favor, vuelve con nosotros. La madre está esperando». La madre continuó con sus dedos entrelazados con los de su hijo, como si su tacto pudiera, por sí solo, volver a tejer los hilos rotos del tiempo. «Mami, siéntelo», es él, susurró entre lágrimas, ajustando la manta o limpiando una mota invisible del pálido rostro del paciente. Y así comenzó su vigilia conjunta.
Danilo y Elena, hijo y esposa, dos corazones que habían esperado 21 años por aquel hombre. Se sentaron en lados opuestos de la cama, durante horas, durante días. A veces hablaban del pasado, de cómo era Alexei Danilovich, de los días felices que vivió la familia. A veces guardaban silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra, lleno de un dolor que solo conoce quien ama. Al quinto día, Lidia Stepanovna entró con una vieja guitarra, desgastada por el tiempo, encontrada en algún rincón olvidado del hospital. «Intenta jugar para él», le dijo a Danilo. «Dicen que la música despierta recuerdos». Rogab dudó: «Hace años que no juego». Pero la enfermera insistió: «Pon las canciones que le encantaban a tu padre». Aceptó el instrumento. Los dedos, como guiados por un recuerdo más profundo que la razón, encontraron las cuerdas por sí solos. Y entonces, la vieja canción de un soldado que regresa a casa llenó la habitación. De nuevo los caminos perfumados de ajenjo me llevan hasta ti. Y todo me parece un sueño. Se abren las puertas de mi infancia. Elena te limpió. Sino una lágrima. Él siempre te pedía que tocaras esa canción. ¿Recuerdas? Dijo que eras el más talentoso de la escuela de música. Danilo tocó y algo dentro de él se aflojó, como un viejo nudo que finalmente se deshace. La música hizo lo que ni la medicina ni el tiempo podían hacer, sanó almas consumidas en la espera de un milagro. Y el milagro llegó al sexto día. La mañana era soleada y la helada de enero pintaba de plateado las ventanas de la enfermería, pero los rayos del sol insistían en atravesarlas obstinadamente. Uno de ellos cayó sobre el rostro del paciente, haciéndole fruncir el ceño. Danilo fue el primero en darse cuenta. Se inclinó y observó cada línea, cada sombra de movimiento. «Padre», llamó en voz baja. Los párpados temblaron. Lentamente, como si lucharan contra un peso invisible, se levantaron. La mirada vagaba por el techo intentando fijarse, como una vieja cámara intentando enfocar. Elena contuvo la respiración. Danilo estrechó la mano de su padre. «Papá, ¿me oyes?» Los ojos se volvieron hacia él. Y Danilo lo supo enseguida, ya no era el vacío de antes. Allí hubo reconocimiento. Allí estaba él. Alexei miró a su hijo durante largos segundos, como si intentara convencerse de que no era un fantasma. Sus labios temblaron, luchando por formar palabras. Danilo se acercó aún más. «Estoy aquí, papá. Estoy contigo, hijo». La voz era áspera, débil, pero tenía la misma entonación que Danilo había guardado en su memoria desde pequeño. «Mi muchacho». Rogab no se resistió. Las lágrimas corrían, los hombros temblaban por los sollozos. Enterró el rostro en la mano de su padre, repitiendo como un mantra: «Papá, papá, has vuelto. ¿De verdad has vuelto?» Elena lloró en silencio, mirándolos. Alexei volvió los ojos hacia ella y le dedicó una débil sonrisa. Intentó levantar la mano, pero las fuerzas lo traicionaron. Entonces Danilo lo ayudó, guiándola hasta su madre, que se arrodilló junto a la cama y le besó las manos, la cara, el pelo blanco. «Lenoka», susurró Alexei, y en esa palabra había tanta ternura que el corazón parecía incapaz de soportarlo. «Mi Lenoka, perdóname por tardar tanto en volver». Ella colapsó llorando contra su pecho. Lo sabía. El corazón de una madre no engaña. Sabía que estabas viva. Y lloraron juntos. Lágrimas que corrían por el rostro demacrado de Alexei, trazando nuevas arrugas, como si allí se derramaran 21 años de ausencia, amargas y dulces al mismo tiempo. Lidia Stepanovna, que había entrado para ver al paciente, se detuvo en la puerta y se movió. Hizo la señal de la cruz en silencio y se fue. Algunos momentos son demasiado sagrados para ser interrumpidos. El recuerdo volvió a Alexei en fragmentos, como los fragmentos de un espejo roto que poco a poco se van volviendo a unir. Algunos recuerdos eran claros, otros confusos, como vistos a través de un velo. Recordó a su esposa, a su hijo, la vida que había tenido. Pero los acontecimientos de aquella fatídica noche, que le habían arrebatado todo, volvieron poco a poco, como una película rasposa que se niega a proyectarse sin saltos. Al octavo día, ya trasladado a una sala común, Alexei pidió a Danilo que se sentara a su lado. «Necesito decirte lo que recuerdo, hijo», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, antes de que el recuerdo se le escapara nuevamente.
Danilo se sentó en el borde de la cama. Elena se sentó en una silla cercana, sus dedos apretaron su pañuelo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Alexei empezó a hablar lentamente, deteniéndose de vez en cuando para reorganizar sus pensamientos. Recuerdo el viaje a Moscú. Marzo de 2003. Una misión para firmar un contrato para modernizar los sistemas de comunicaciones militares. Un proyecto valorado en millones. Hizo una pausa. Mi colega Georgi Tarakanov estaba conmigo. Trabajamos juntos en el proyecto. Se frotó las sienes, como si pudiera ahuyentar la niebla que nublaba sus recuerdos. En el tren encontré inconsistencias en los documentos. Los números no coincidían. Empecé a comprobar y me di cuenta, Georgi había falsificado los valores. Había sobrevalorado el equipo para compensar la diferencia. Lo discutimos. Su voz tembló. Dijo que informaría de todo a su jefe tan pronto como llegáramos a Moscú. Me rogó que no lo hiciera. Habló de deudas, problemas. Alexei cerró los ojos. Estábamos en el pasillo de vagones. El tren iba rápido, ya cerca de Moscú. Georgi sugirió salir a fumar un cigarrillo, aunque sabía que yo no fumaba. Me volví hacia la ventana y luego. Tragó saliva. Me empujó. Con todas sus fuerzas. La puerta del pasillo estaba abierta. Solo recuerdo el impacto y luego la oscuridad. Elena. Reprimió un sollozo y se tapó la boca con la mano. Danilo estrechó la mano de su padre con los nudillos blancos de ira. Y luego preguntó, su voz era un hilo tenso. Después. Alexei frunció el ceño. Confusión. Los inspectores de línea me encontraron. Estaba inconsciente. Sin documentos. Él se rió amargamente. Georgi debe haberlos tomado. Para que no me identificaran. Me desperté en una sala de un hospital de distrito. No recordaba nada. Ni siquiera mi nombre. Los médicos dijeron que era amnesia, pero realmente no les importó. Un vagabundo menos o más no hizo ninguna diferencia. Su voz se volvió más áspera. Cuando mejoré, me liberaron. Sin documentos, sin identidad. Me convertí en nadie. Un hombre sin nombre, sin pasado, sin futuro. 21 años, susurró Danilo. ¿Dónde has estado todo este tiempo, papá? Alexei suspiró como si llevara el peso de cada uno de esos días. Primero traté de encontrarme a mí mismo. Fui a la policía, pero simplemente no me hicieron caso. Demasiados desaparecidos, muy pocos recursos, dijeron. Y ni siquiera sabía mi propio nombre. Intentó trabajar, pero sin papeles solo pudo encontrar trabajos informales. Vivía en refugios, en sótanos alquilados. A veces, un rincón de una habitación, otros, solo la calle. Pero eso no fue lo peor, confesó con los ojos húmedos. Lo peor ocurrió aquí. Señaló su pecho. Una herida abierta. La certeza de que en algún lugar, había personas que me amaban, que me esperaban, pero no recordaba quiénes eran, ni dónde buscarlas. Danilo y Elena lloraron al escuchar esa confesión. 21 años de tortura, física y del alma. 21 años robados por una mano criminal. Sabes, hijo, dijo de repente Alexei, y su voz adquirió un tono diferente, cálido, casi místico, en los momentos más difíciles soñaba con una golondrina. Pequeña, negra, con el pecho blanco. Volaba sobre mí y me mostraba el camino. En las noches más oscuras, cuando quería morir, venía y me susurraba, espera. Te necesitan. Levantó la mano y se tocó el pecho donde, debajo de la camisa del hospital, se escondía un tatuaje descolorido. No sabía de dónde venía esa. No sabía de dónde venía este tatuaje, pero era el único hilo que me conectaba con el pasado. La miré y pensé, alguien te espera en casa. De lo contrario, ¿por qué tragar? Un pájaro que siempre regresa. Alexei miraba a su hijo con una ternura que parecía rebosar de años perdidos. Te seguí todos estos años, Daniil. Y ella me trajo a ti. Ellen se acercó silenciosamente, se sentó en el borde de la cama y tomó la mano esquelética de su marido entre las suyas. Se lo llevó a los labios como si temiera que él se desvaneciera si no lo anclaba al presente.
Ahora estás en casa, Aliochka. Ahora todo estará bien. La recuperación fue lenta pero implacable. Cada día Alexei ganaba fuerza. El apetito volvió, las mejillas recuperaron el color y los ojos se aclararon. El recuerdo, una vez fragmentado como vidrio roto, comenzó a reconstruirse. Los detalles de la vida pasada surgieron más vívidos, más claros, el olor del desayuno que Elena estaba preparando, la risa de Daniil cuando era niño corriendo por el apartamento, el peso del uniforme del primer día de servicio. Y ella nunca lo dejó solo. Elena lo alimentaba a cucharadas con paciencia, como a un niño, lo ayudaba a lavarse la cara, a leer en voz alta los libros que amaba, los mismos que había conservado durante 2 décadas, con las páginas amarillentas por el tiempo. Todo el amor que había guardado en su pecho durante 21 años ahora brotaba en infinitos gestos. A veces, cuando Daniil regresaba del servicio, los encontraba sentados tomados de la mano, murmurando historias el uno al otro. Llenaron los huecos, cosieron los pedazos de una vida interrumpida. Hasta que una noche, al entrar a su habitación, escuchó llorar a su padre. ¿Cómo podría dejarlos? ¿Cómo viviste sin mí? Esperamos, respondió Elena secándose las lágrimas con los dedos. Cada día. Esperamos que regreses. 2 semanas después de despertarse, Alexei pudo permanecer en el sillón durante horas, incluso dando algunos pasos por la sala. La mente estaba lúcida, la voz firme. El hombre fuerte y decidido que Daniil recordaba de su infancia resucitó de las cenizas. Hasta que una tarde, cuando estaban solos, Alexei sujetó el brazo de su hijo con una fuerza inesperada. Daniil, tenemos que hablar de Tarakanov. Rogachiov asintió. Había estado esperando esta conversación. Había buscado a Georgi Tarakanov en internet sin decírselo a su padre, y lo que descubrió le hizo hervir la sangre. Se ha convertido en un hombre importante, padre. Director general de una gran corporación de defensa. W. Contratos gubernamentales, condecoraciones, honores. Construyó su carrera sobre la sangre. Sobre mi sangre, los ojos de Alexei brillaron. Sobre las lágrimas de tu madre. Daniil apretó los puños. Tenemos que encontrarlo. Hazle pagar por lo que hizo. ¿Crees que es posible? Después de tanto tiempo, tenemos tu declaración. Presentemos un informe policial. Los delitos contra la persona no caducan. Alexei guardó silencio contemplando a través de la ventana la ciudad envuelta en el crepúsculo invernal. Luego se volvió hacia su hijo. ¿Entiendes en qué nos estamos metiendo? Él es poderoso. Tiene influencia, dinero, protección. Y tenemos la verdad, respondió Daniil simplemente. Y 21 años de una vida robada. Su padre lo miró durante mucho tiempo. En sus ojos bailaba orgullo, determinación, un amor que ni el tiempo ni la distancia habían borrado. Finalmente asintió. ¿Estás seguro? Este sinvergüenza destruyó a nuestra familia. Él debe responder. Daniil abrazó fuertemente a Alexei. Por primera vez en años, se sintió completo. La familia se reunió y ahora, juntos, buscarían justicia. Alexei Danilovich sonrió a su hijo. ¿Sabes por qué necesitaba volver? No solo para mí. Necesitaba ver en qué hombre te has convertido. Su pecho se hinchó de emoción. Estoy orgulloso de ti, hijo. Más de lo que puedas imaginar. Afuera, en la creciente oscuridad del invierno, un pequeño pájaro cruzó el cielo. Una golondrina en enero, desafiando las leyes de la naturaleza. Dio la vuelta al hospital y se disolvió en las sombras de la noche, como si su misión, de volver a Alexei Rogachiov a casa, finalmente hubiera cumplido. Años de palabras no dichas. Océanos de lágrimas derramadas. Y todo eso se disipó en un solo instante. Lenochka, susurró Alexei, y su voz temblaba como una hoja al viento. Mi Lenochka. Elena dio un paso adelante y luego otro. Le flaquearon las piernas y se arrodilló frente a la silla de su marido, como si el peso de 2 décadas de anhelo la hubiera derribado. Aliosenko. Ella extendió la mano con manos temblorosas, temerosa de tocar, como si él pudiera desaparecer entre sus dedos. ¿Eres realmente tú? Alexei envolvió sus palmas en las suyas, tan familiares, a pesar de los años que los separaban.
Los dedos se entrelazaron encontrando nuevamente la posición perfecta, como dos mitades de un todo que el destino se había empeñado en mantener unidas. Soy yo, querida. Perdóname por tardar tanto en regresar. Ella presionó su rostro contra sus rodillas, abrazándolo con una fuerza que parecía fusionarlos en un solo ser. Alexei se inclinó y besó su cabello gris, su frente, sus mejillas mojadas por lágrimas que caían silenciosamente, sin sollozos, como si hubieran estado guardando cada gota para ese momento todo el tiempo. Lloraron juntos, lavando con agua y sal los años que los separaron. Danilo salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Ese reencuentro les pertenecía solo a ellos, dos corazones que a pesar de la distancia y el tiempo, nunca habían dejado de latir al mismo ritmo. La presencia de Elena Mikhailovna transformó la frialdad del pabellón en un hogar. Traía de casa las cosas que amaban a Alexei, álbumes de fotos amarillentos por el tiempo, el desgastado tablero de ajedrez con el que le enseñaron a jugar al pequeño Danilo, la radio que él mismo había montado en su juventud. Flores caseras llenaban la ventana, fotos familiares cubrían las paredes esterilizadas. Todos los días llegaba con un termo, sopa de champiñones y trigo sarraceno, la avena que él prefería. ¿Recuerdas cuánto te gustaba esta papilla de trigo y champiñones?, preguntó ella, alimentándolo con la cuchara. Solía hacerlo todos los viernes, esperando que regresaras del trabajo. Alexei asintió con los ojos húmedos. El recuerdo volvió con los aromas, con los sabores. Cada pequeño detalle del pasado, resucitado por sus manos, se convirtió en un puente sobre el abismo que había separado su vida en dos. Los médicos observaron atónitos cómo el paciente se recuperaba. Los exámenes mejoraron cada día. La herida sanó con sorprendente rapidez, las funciones cognitivas, que parecían perdidas, regresaron como si nunca se hubieran ido. El amor cura mejor que cualquier medicina, susurró Lidia Stepanovna, mirando a la familia reunida. Aquí está el verdadero milagro. Los recuerdos de aquel fatídico viaje volvieron poco a poco, como piezas de un rompecabezas que Alexei armaba con manos temblorosas. Se suponía que debía firmar un contrato para modernizar los sistemas de comunicaciones militares, le dijo a Danilo en voz baja. Un proyecto de millones de dólares. Georgi Tarakanov, mi subordinado, vino conmigo. Frunció el ceño, reviviendo la escena. Esa noche en el tren, revisé los documentos y noté una inconsistencia. Algunos de los equipos tenían un precio inflado. Le pregunté y al principio lo negó, hablando de errores tipográficos. Pero yo insistí. Tarakanov confesó, pensaba desviar la diferencia. Dijo que tenía deudas, que era su única salida. Danilo escuchaba con los puños cerrados. ¿Y usted se negaba a encubrirlo? Alexei asintió. Dijo que estaba obligado a informar. Era dinero público, un contrato militar. El otro suplicó, juró que su vida quedaría destrozada. Estábamos en el pasillo del carruaje. Él guardó silencio. Me giré por un segundo y luego me empujó con todas sus fuerzas. Solo recuerdo el impacto contra el terraplén y luego la oscuridad. Danilo abrazó a su padre, sintiendo la ira hirviendo en su interior. El hombre que por avaricia destruyó a su familia debería pagar. Padre, lo encontraremos. Ya me comuniqué con el comité de investigación. Están interesados en el caso. Alexei miró a su hijo con incredulidad. Han pasado más de 20 años. ¿Crees que todavía hay una posibilidad? Estás vivo, respondió Danilo con firmeza. Puede dar su declaración. Y Tarakanov es una figura muy visible ahora. Director ejecutivo de una corporación de defensa. Demasiados focos de atención para escapar. Y así fue. El proceso despegó con una velocidad que sorprendió incluso a los más escépticos. El comité de investigación actuó de inmediato, especialmente cuando descubrió que, después de la desaparición de Alexei, Georgi Tarakanov había asumido su cargo y, paso a paso, había ascendido de rango utilizando las ideas y proyectos que una vez habían sido de Rogatchov. Se exhumaron viejos archivos del fatídico contrato. Un análisis exhaustivo reveló el fraude exactamente donde Alexei lo había señalado. Surgieron testigos, el conductor del tren, que había visto a los dos hombres discutiendo en el pasillo pero no había pensado en ello, el inspector de línea, que había encontrado el cuerpo ensangrentado junto a las vías.
3 semanas después del testimonio, Georgi Tarakanov fue arrestado en su propia oficina, bajo los flashes de las cámaras y el bullicio de los periodistas. El director general de la Corporación de Defensa fue arrestado por intento de asesinato, tituló el periódico en negrita. Cuando lo llevaron para interrogarlo y vio a Alexei, vivo y lúcido, su rostro se contrajo en una máscara de terror. Cayó de rodillas, confesando todo entre sollozos. No quería matarte, Alexei. Solo tenía miedo de que me entregaras. Pensé que estabas muerto. La verdad triunfó después de 21 años. Finalmente se hizo justicia, que parecía imposible. El día del alta fue un segundo nacimiento para los Rogatsyov. Alexei, apoyado en el brazo de su hijo, bajó lentamente las escaleras del hospital. En la entrada los esperaba un coche y dentro Elena, con un ramo de flores silvestres, las mismas que él siempre le regalaba en su aniversario de boda. Vámonos a casa, dijo simplemente entregándole las flores. Se subió al auto, mirando por la ventana la ciudad que desfilaba afuera. Zareki había cambiado, nuevos edificios, centros comerciales, pasos elevados. Pero algo intangible seguía siendo familiar, tal vez el aire, el mismo aire que respiraba su familia. Cuando subieron al apartamento, Alexei se detuvo en la puerta. Su corazón latía salvajemente como si quisiera salirse de su pecho. 21 años sin hogar, sin ancla. Y ahora aquí estaba, a las puertas de su pasado y de su futuro al mismo tiempo. Elena le tomó la mano con cuidado. Entra, Aliosenka. Te estaremos esperando. Dio un paso y se quedó helado. El apartamento lo recibió como un museo. Todo estaba exactamente como estaba el día que se fue. Tus zapatillas junto al sofá. Tu taza en el estante. Tus herramientas en el cajón. El calendario de la pared todavía marcaba marzo de 2003. Caminó lentamente hasta su oficina. Sobre la mesa, los bocetos que había dejado sin terminar antes del viaje. La silla, como si se hubiera levantado hace un momento. Alexei se sentó, pasó la mano por la madera gastada y sintió las marcas que él mismo había dejado décadas atrás. Las lágrimas corrieron por su rostro. Te quedaste con todo, murmuró, mirando a su esposa. Todo este tiempo. Elena se secó los ojos y sonrió entre lágrimas. Sabía que volverías. El corazón de una madre no puede ser engañado. Danilo miró desde la puerta y vio a su padre redescubrir su mundo. El círculo roto finalmente se había cerrado. La primavera había traído nueva vida a los Rogatsyov. Mientras tanto, Elena dedicaba sus mañanas al orfanato local, donde dirigió un taller de manualidades para niños sin familia. Fue allí, entre hilos de crochet y risas infantiles, donde encontró un poco de consuelo en los años más difíciles. Ahora, sin embargo, su corazón rebosaba de una nueva alegría. Danilo y Svetlana, la joven fisioterapeuta que había acompañado a Alexei en cada paso de su recuperación, anunciaron su compromiso. Lo que comenzó como un encuentro casual en los pasillos del hospital, ella, firme y profesional, él tenso y lleno de dudas, transformado en algo profundo, inevitable. Y como si el destino quisiera sellar esa unión con un regalo anticipado, un mes después de la propuesta, Svetlana compartió la noticia que hizo que a todos se les iluminaran los ojos: estaban esperando un hijo. Agosto de 2024. Exactamente 6 meses desde aquel día en que Danilo, con manos temblorosas de cirujano y corazón de hijo, operó a un desconocido sin hogar en las calles de Moscú. Ahora la dacha de los Rogatsyov estaba llena de celebraciones. No uno, sino 2 motivos para celebrar: el cumpleaños de Alexei y medio año desde su regreso a la familia. Bajo la sombra de los manzanos, una larga mesa reunía a sus seres queridos. Alexei, bronceado por el sol del verano, más delgado y con unos ojos vivaces como no había visto en décadas, presidió el banquete. A su lado, Elena irradiaba una felicidad que ni el tiempo ni el dolor habían podido borrar. Más adelante, Danilo y Svetlana, con el vientre ya hinchado por la promesa de una nueva vida, intercambiaban miradas cómplices. Vecinos, compañeros, amigos de toda la vida, todos aquellos que los habían apoyado en sus momentos más oscuros, ahora reían y brindaban bajo el cielo abierto. Y luego estaba él, Alexei Danilovich Rogatsyov Jr., el pequeño milagro que había llegado una semana antes de lo previsto, como si intuyera que no podía perderse el día. Su pesebre, estratégicamente colocado a la sombra de un manzano cargado de frutos, era el centro invisible de la fiesta.
Alexei, el abuelo, se inclinó sobre el niño, estudiando cada rasgo de esa carita. «Eres tú en miniatura», le murmuró a Danilo, señalando su nariz respingona y su barbilla testaruda que desafiaba incluso el sueño. Incluso la mueca cuando está enojado. El bebé entreabrió los ojos como si reconociera la voz profunda que años antes había mecido a su padre en las mismas noches de verano. Con cuidado, Alexei tomó a su nieto en brazos y lo abrazó contra su pecho. El cuello entreabierto de su camisa revelaba la punta de un ala tatuada, la golondrina que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino de regreso. «¿Ves, pequeño?», susurró mostrándole el tatuaje a su nieto. «Este pájaro siempre sabe dónde está su nido. Porque el amor, muchacho, es la única brújula que nunca falla». Danilo observó la escena y algo cálido se expandió dentro de él, como el sol derritiendo el hielo de un río después del invierno. La decisión surgió de forma natural, como el amanecer después de la noche más larga. «Padre», dijo, su voz firme a pesar de su emoción. «Quiero hacerme el mismo tatuaje. Para que nuestra historia continúe». Alexei levantó los ojos y en ellos brillaron lágrimas que no cayeron. «¿Sabes lo que estoy pensando, hijo?», respondió con voz ronca. «Que cada uno de nosotros tiene su propio camino a casa. El mío tomó 21 años. Pero lo recorrería de nuevo, solo para ver en el hombre en el que te has convertido». Con cuidado pasó a su nieto en brazos de Danilo y abrazó a su hijo, como si temiera que aquel momento fuera un sueño a punto de disiparse. «Estoy orgulloso de ti. Y sé que algún día tu hijo también estará orgulloso de ti». Mientras hablaba, una formación de golondrinas cruzó el cielo, dirigiéndose hacia el horizonte teñido de rosa por el atardecer. La familia Rogachiov permaneció en la mesa, unida por invisibles hilos de afecto que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Danilo miró a su mujer, a sus padres, a su hijo que ahora descansaba en sus brazos y comprendió: esta es la verdadera felicidad. No en discursos grandilocuentes ni en logros resonantes, sino en esas pequeñas eternidades en las que el pasado y el futuro se encuentran en el presente. Levantó su copa, por volver a casa. Porque por muy largo que sea el camino, siempre nos lleva de vuelta al lugar al que pertenecemos, añadió Elena, mirando a su marido con una mirada que llevaba 21 años de espera, lágrimas y una fe inquebrantable. Para el amor, añadió, la más precisa de las medidas. Alexei atrajo a su esposa hacia él y la besó en la sien. «Me esperaste 21 años», murmuró. «Ahora pasaré el resto de mi tiempo. La vida te ama para cada uno de estos días». El crepúsculo envolvió el jardín en tonos dorados. Las lámparas colgadas entre las ramas se encendieron una a una, como estrellas terrenales. A lo lejos, una música suave se mezclaba con las risas de los niños y el murmullo de las voces de los adultos. Los Rogachiov habían reconstruido su hogar, su plenitud, su paz. Y allí arriba, la primera estrella de la noche se iluminó en el cielo, la misma que durante siglos ha guiado a los perdidos de regreso a casa.